Bueno, mi nombre es Giovanni Eduardo Arellano Hernández y les hablaré de las componentes rectangulares de una fuerza. Anteriormente mi compañero ya había explicado lo que viene siendo un vector. Ahora les comentaré que un vector se puede expresar como la suma de otros dos vectores, a los cuales se les denomina componentes. En general, esos componentes de un vector son otros vectores en direcciones perpendiculares. El eje de referencia principal para esto es el plano cartesiano, el cual es el más utilizado cuando se trata de dos componentes, de dos ejes. Ahora, según este marco de referencia, podemos ver que tenemos una fuerza F en el espacio bidimensional, en el plano, un plano cartesiano, la cual se puede descomponer en componentes rectangulares Fx y Fy, donde Fx va a lo largo del eje X y Fy va a lo largo del eje Y. Ambos están representados de color azul. Podemos ver que hay unas líneas grises, las cuales limitan lo que viene siendo el largo de estas componentes. Podemos observar que estas líneas con los componentes forman una figura, un rectángulo. De ahí viene el nombre de componentes rectangulares. También podemos ver que de rojo está la fuerza F, la cual va desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha, formando como una especie de paralelogramo. Ahora, la denotación de los componentes se viene de, pues dado un vector F, podemos escribir los componentes en X y Y del vector F en términos de su magnitud F y su dirección θ. Podemos ver que las magnitudes de los componentes se encuentran relacionadas con la magnitud del vector principal por medio del teorema de Pitágoras, tomando como catetos a los componentes y como hipotenusa al vector principal. También podemos ver que la dirección del vector principal también relaciona a las magnitudes de los componentes por medio de las relaciones trigonométricas para un triángulo rectángulo simple. Las relaciones más utilizadas para esto son el coseno, el seno y la tangente. Podemos utilizar estas relaciones debido a que, como ya se explica, es que cada componente por ejemplo, del eje X va a formar un triángulo rectángulo con la hipotenusa, o sea, el vector F. Y la componente Y de igual forma va a formar un triángulo rectángulo con la vector principal. Ahora, cabe recalcar que θ, o sea, el ángulo, está medido en dirección antihoraria. Esto va desde el lado positivo del eje X al vector F. Por ejemplo, si tenemos que del eje X al vector F hay un ángulo de 30 grados, entonces por ángulos complementarios tenemos que de Fy, del eje de la fuerza F al eje Y va a haber un ángulo de 60 grados. Esto porque va a formar un ángulo de 90 grados. Y esta es una característica muy importante de estos componentes, ya que si no forman un ángulo de 90 grados no son considerados componentes rectangulares. También hay que mencionar que estos componentes no tienen que estar necesariamente representados de esta manera como se muestra en la imagen, sino que las fuerzas pueden estar en otro cuadrante del plano cartesiano o mostrados desde otro ángulo, por decirlo así. Ahora, mostrando esto como en un ejemplo, vamos a tener un ejercicio que dice: encuentren la magnitud de las componentes en X y en Y del vector A, el cual tiene una magnitud de 3.5 unidades. Como podemos observar en la imagen, el vector A está representado de color rojo y tiene un ángulo con respecto a X de 60 grados. Este viene siendo la dirección del vector. Ahora, para obtener la componente en X, como ya habíamos mencionado, se puede utilizar
la relación de coseno, y sabemos que coseno del teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, donde cateto adyacente sería lo que viene siendo el componente en x y la hipotenusa sería la magnitud a. Ahora, despejando el cateto adyacente, tenemos que fx, o sea la cateto adyacente, va a ser igual a 3.5 unidades que multiplica el coseno de 60 grados. Esto viene siendo la dirección del vector. Esto nos da como resultado 1.75 unidades. Ahora, esto fue para obtener la componente en x. Para obtener la componente en y, podemos utilizar la relación del seno, la cual nos dice que el seno de teta va a ser igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es la magnitud del vector a, y el componente, el coseno, el cateto puesto es lo que viene siendo la componente en x, en y. Ahora, despejando, vamos a tener que fy va a ser igual a 3.5 unidades que multiplica seno de 60 grados, lo cual nos da 3.03 unidades. Ahora, hasta ahorita ya tenemos lo que viene siendo fx y fy. Esto es un ejercicio para obtener las componentes rectangulares, pero ¿qué pasa si nos dan solamente las componentes rectangulares y queremos obtener la resultante de estas dos? Para empezar, tenemos que comprobar que esas dos componentes formen un ángulo de 90 grados, como ya había mencionado. Sin eso no pueden ser componentes rectangulares. Y para obtener la resultante, tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Esto también nos podría funcionar, por ejemplo, para el ejercicio que ahorita acabamos de hacer. Si nos da ahí la suma de, si sumamos la fx y fy del ejercicio anterior, nos da 3.5. Eso quiere decir que las componentes rectangulares están correctas. Ahora, sustituyendo, vamos a tener que fr va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.75 unidades al cuadrado más 3.03 unidades al cuadrado. Esto nos da una raíz, la cual tiene adentro 12.243 unidades al cuadrado. Resolviendo esto, es igual a 3.5 unidades aproximadamente, ya que en el proceso se pueden perder decimales. Ahora, en la imagen podemos ver la representación de estas componentes y de su fuerza resultante, donde fy está en el eje y y tiene un valor de 3.03 unidades, y la componente fx está en el eje x y tiene un valor de 1.75 unidades, y está en color rojo la fuerza resultante, que es igual a 3.5 unidades con una dirección de 60 grados. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte, y a continuación los dejaré con mi compañero.